En el presente estudio, dos materias primas como las cáscaras de nuez y los residuos de algodón tienen un alto nivel de aprovechamiento como fuente de energía dentro de la región de Chihuahua. Sin embargo, su identificación de procesos adecuados para creación de combustible alterno es desconocido. Este artículo revisa las características adecuadas de la materia prima, pretratamientos, métodos de peletización y direcciones futuras de esta tecnología para la apertura a un cambio reciente de paradigma, desplazando nuevos combustibles con fuentes de energía renovables. De igual manera, revisa el estado del arte en el desarrollo de pellets y sus asociadas tecnologías de transformación para la producción limpia, eficaz, viable y adecuada de los biocombustibles. Actualmente se estima que más del 85% de los requisitos de la energía mundial se suministran de la utilización de combustibles convencionales. Sin embargo, los combustibles convencionales no son sostenibles y actualmente tienen dos problemas principales: la desaparición pronosticada de las reservas naturales en los años futuros y los importantes impactos ambientales asociados con su uso. A la luz de las incertidumbres, las tecnologías de energía renovable ofrecen la promesa de energía limpia y abundante, obtenida de recursos renovables, pues son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero. Un cambio de paradigma reciente es sustituir los combustibles convencionales por medio de estas energías, de las cuales se deriva la biomasa. El material vegetal derivado de la reacción entre dióxido de carbono en el aire, el agua y la luz solar, a través de la fotosíntesis, ayuda a producir carbohidratos que forman los bloques de construcción de biomasa. La generación de energía con biomasa es la que aprovecha la fracción biodegradable de productos, desechos y residuos de la agricultura, silvicultura e industrias relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales, pues se puede quemar directamente para obtener energía y de igual manera servir como materia prima para convertir diversos combustibles líquidos, sólidos o gaseosos para aplicaciones prácticas. Los biocombustibles sólidos son los más importantes para la generación de electricidad, calor industrial y calefacción residencial. Las nuevas aplicaciones de los biocombustibles sólidos se basan en tratamientos para condicionarlos a los requerimientos de la demanda. Sus formas más generalizadas de utilización son astillas, serrín, pellets y briquetas, pues de esto se obtiene energía que se aprovecha directamente como energía térmica o se transforma en energía eléctrica. Los pellets son cilindros que se preparan con prensas de granulación similares a las utilizadas para la fabricación de piensos para animales. La materia prima debe tener poca humedad y baja granulometría. Este producto puede manejarse con facilidad y puede emplearse en instalaciones automatizadas de pequeño o mediano tamaño. La demanda de pellets de biocombustibles ha aumentado considerablemente en los últimos años. El objetivo de este estudio es la revisión del estado de arte del aprovechamiento de la biomasa para la producción de pellets, con enfoque especial en la cáscara de nuez y residuos de algodón, permitiendo a aquellos productores de la región
la oportunidad del aprovechamiento energético de los residuos, mejorando la estabilidad ambiental y económica. Las materias primas utilizadas para la producción de pellets de biomasa son principalmente residuos de madera, como virutas de madera, acerrín y chips de madera, mientras que en los residuos agrícolas, los cultivos energéticos y los productos de desecho de la industria alimentaria. Asimismo, la utilización de pastos, ya sea los residuos del cultivo de granos o de cultivos energéticos. Algunos ejemplos de materia prima para la generación de pellets se ilustran en la siguiente ilustración, en donde se puede ubicar el contenido de humedad, de cenizas y de sólidos volátiles. De acuerdo a esta tabla, se consideró eventualmente un estudio con el objetivo de obtener una aproximación de la caracterización de cáscaras de nuez y residuos de algodón. Gracias al análisis próximo, se determinaron los siguientes parámetros: humedad, sólidos volátiles y cenizas. A continuación, se muestran los resultados de este análisis con la tabla y con su respectiva figura. Se puede observar los gramos con los que se hizo el estudio de cada materia prima y las pérdidas en gramos que estos tuvieron, representados con un porcentaje. En el análisis termogravimétrico se puede observar cómo la nuez y el algodón tienden a tener características similares. El tratamiento solvente suave es el pretratamiento de la biomasa con productos químicos suaves. Se realiza para mejorar su capacidad de procesamiento y valor energético. La torrefacción puede emplearse como preprocesamiento o postprocesamiento, luego de la densificación de biomasa, para mejorar el comportamiento de oxidación térmica. El proceso esencialmente calienta la biomasa a 200 o 300 grados centígrados en una atmósfera de oxígeno reducido que permite la degradación de celulosa, hemicelulosas y lignina, así como la liberación de extractos y una reducción en el volumen. El coprocesamiento es la práctica de agregar otros materiales a la materia prima de biomasa para ayudar en la densificación o aumentar la mecánica o propiedades térmicas del producto. Puede incluir la adición de plastificantes, lubricantes, aglutinantes o residuos agrícolas adicionales que puedan actuar en cualquiera de estas capacidades. La explosión de vapor es un tipo de pretratamiento que expone las fibras de la planta y hace que los biopolímeros sean más accesibles para la densificación, mejorando así la unión sin aumentar las presiones en el proceso. Hay varios pasos que pueden incluirse en el procesamiento masivo de residuos agrícolas en productos de biomasa densificada. Los pretratamientos incluyen pretratamientos químicos o termoquímicos, como lavado, lixiviación, torrefacción y coprocesamiento. Estos pueden ser seguidos por la reducción de tamaño mediante picado, molienda, trituración o explosión de vapor. La densificación se realiza fundamentalmente para aumentar la densidad aparente. En general, este paso aumenta la densidad aparente de la biomasa aproximadamente entre 40 y 200 kilogramos sobre metro cúbico, hasta 600 u 800 kilogramos sobre metro cúbico. Existen dos enfoques principales de la densificación. Una es la aglomeración de presión, que implica compresión mecánica, y dos es la aglomeración en tambor, donde se usan agentes aglutinantes. Prensado. Los aglutinantes de biomasa
naturales pueden activarse utilizando altas presiones, humedad y ocasionalmente altas temperaturas. Cuando se elimina la presión y la temperatura, los aglutinantes pueden enfriarse y endurecerse formando enlaces entre partículas. Se ha demostrado que el tiempo y la temperatura de peletización aumenta la difusión y nivelación de las concentraciones de lignina, lo que permite una mayor uniformidad vinculante. La aglomeración en tambor proporciona otro mecanismo para densificar la biomasa. La configuración consiste en un tambor giratorio lleno de cojinetes que se llena gradualmente con la materia prima, generalmente con un agregado aglutinante. Las fuerzas centrífugas del tambor giratorio presionan el rodamiento en el polvo, que hace que forme núcleos que luego se aglomeran en el producto durante el proceso. Tumbling ya no se aplica comúnmente en la densificación de la biomasa, pero proporciona una opción para casos en los que no se pueden realizar otros procesos de densificación. El proceso de peletización de la biomasa incluye el pretratamiento de la materia prima, la peletización y el post-tratamiento. En el pretratamiento, la granulación utiliza una serie de rodillos para comprimirla a través de un troquel de acero. En contraste, la fabricación de briquetas produce ladrillos de biomasa a través de la compresión mediante rodillos que giran en direcciones opuestas. Los sistemas de aglomeración en tambor implican mezclar biomasa con aglutinantes en un tambor de bolas. Generalmente, los pellets se colocan bajo la mayor cantidad de presión durante la formación para mayor duración. El proceso de granulación generalmente se adapta a la biomasa específica. La granulación de las diferentes materias primas incluye las siguientes etapas: recepción de materia prima, secado, molienda, granulación, enfriamiento y cribado. La trituración inicial se inicia antes del secado. Después del secado, el material se tritura en partículas usando un molino de corte, generalmente un molino de martillos. El alimento molido a martillo entra en una cámara de mezcla donde hay vapor y aditivos. El molino de pellets consiste en un troquel circular perforado con agujeros por los que la biomasa es forzada a entrar. El terreno de la biomasa se alimenta continuamente al molino de pellets, donde es constantemente comprimida en los canales de pellets. El acerrín se utilizó como material de referencia para la demostración de secado y por lo tanto la técnica más común es por medio de secadores de tambor rotativo que utilizan gases de combustión que luego pasan a través de condensadores de gases de combustión para recuperar la energía en la humedad de los gases. Como los costos de inversión para tales secadores y calderas son altos, solo se utilizan en plantas de producción a gran escala. Otro material de referencia son las virutas de madera, que a menudo se usan en plantas a pequeña escala, porque en la mayoría de los casos no se necesita secado. En el caso de otros materiales secos, la paja se puede usar en plantas de producción a pequeña escala, porque no se necesita secado, ya que no hay problemas serios en el proceso de granulación, aunque la durabilidad puede ser baja sin aglutinantes. Temperatura. El precalentamiento del material de alimentación activa los aglutinantes presentes y promueve la deformación de partículas termoplásticas que son necesarias para la formación de pellets. Esta sección se refiere específicamente a la temperatura del material que ingresa a la prensa de pellets. Pellets de madera requieren temperaturas de 110 a 130 grados centígrados para que se produzca la unión.
En paja de trigo, la temperatura está entre 53 y 63 grados centígrados, aunque todavía se recomienda que se use una temperatura de prensado de 100 grados centígrados. En general, se encuentra que las temperaturas de granulación sobre el material específico de biomasa ayudarán a la vida útil. Presión. Las fuerzas físicas que se acumulan en la matriz de pellets son cruciales para comprender y optimizar el proceso de granulación. Esta sección describe la presión requerida para superar la fuerza de fricción del material que pasa por el molino. La presión aplicada entre los rodillos y la materia prima puede verse afectado por una serie de factores, incluyendo la potencia del motor, la velocidad de rodadura, la densidad aparente de la alimentación y las dimensiones y el tejido de la alimentación. La presión aplicada entre los rodillos y la materia prima puede verse afectado por una serie de factores, incluyendo la potencia del motor, la velocidad de rodadura, la densidad aparente de la alimentación y las dimensiones y el tejido del canal de pellet. Los pellets se producen a presiones entre 115 y 300 megapascales y en general las presiones más altas dan gránulos más duraderos. Enfriamiento. Cuando los gránulos salen del molino de pellets, tienen una temperatura de 70 a 90 grados centígrados. Como los mecanismos de unión en los gránulos se basan en la fusión y volver a solidificar la lignina, los gránulos no obtienen su verdadera fuerza hasta que se han enfriado. Esto se hace soplando aire enfriado sobre pellets recién formados hasta que alcancen los 5 grados centígrados de temperatura ambiente. El enfriamiento efectivo es necesario ya que las grietas causadas por gradiente de temperatura entre las capas externas e internas pueden conducir a problemas con la producción fina y la mejora. Según los autores Nilsson, Berntsson y Hansson, calcularon los costos y requerimientos de energía para diferentes materias primas. Encontraron que los costos de acerrín y virutas varían considerablemente dependiendo de la oferta prevaleciente y situación de demanda en el mercado local o regional. El principal desafío de producir gránulos es hacerlos lo suficientemente fuertes como para soportar el desgaste mecánico. Los pellets producidos se manejan y se depositan entre 8 y 10 veces dentro de la transportación, y así llegando a su destino final. La rotura se produce por grietas que se desarrollan dentro de los gránulos o por abrasión. En las cadenas de suministro, los gránulos se transportan, se lanzan en camiones, búnkers o vehículos. Se cree que al caer los pellets de madera causan roturas y aumentan los daños. Sin embargo, no hay protocolo estándar para pruebas de caída de pellets. De alguna manera, los gránulos duraderos se pueden preservar mediante un manejo cuidadoso en el transporte y almacenamiento. Es muy importante asegurarse de que las instalaciones de almacenamiento sean herméticas, ya que la exposición a la humedad puede hacer que los gránulos se hinchen y se desintegren. Por otra parte, es posible proteger los pellets sumergiéndolos en aceites vegetales o minerales por hasta 10 segundos. Los pellets tratados de tal manera tienen la capacidad de resistir la exposición a diferentes niveles de humedad.